¿Qué pasa, Deb? Espero que esté todo bien. De aquel lado de tu pantalla te doy la bienvenida al mini curso de programación orientada a objetos con JavaScript. Y solo para estar en sintonía total, a este mini curso le antecede el mini curso de Entiende Ya, en el cual tratamos toda la teoría básica de la programación orientada a objetos. Tienes la opción de verlo en video y tienes la opción de descargarte el minibook en PDF. Así que si por cualquier cosa todavía no tienes la teoría de la PO, puedes ir a ver este mini curso en cualquiera de sus formatos. Luego, continúa la práctica. Para esto voy a hacer 3 cursos, cada uno con un lenguaje diferente. Por ejemplo, ya podrás encontrar el de programación orientada a objetos con PHP si lo que te interesa es aprender PHP y el de programación orientada a objetos con JavaScript, que es este. Luego seguirá el de Python. Puede que cuando tú estés viendo este video, el de Python ya esté disponible, puede que no. Recomendaciones para ver este video, pues tener los fundamentos de la programación, obviamente lo que son variables, estructuras de control, funciones, etcétera. Luego también, muy importante, tener la teoría de la PO, porque no me voy a detener a explicar los conceptos muy detalladamente. Los voy a explicar, pero ahí se va. Conocimientos básicos de JavaScript sería lo ideal para que no estés ahí confundiéndote. Y otra recomendación es escribe el código, no nada más te le quedes viendo, escríbelo. Y si tienes alguna duda o te sale algún error, consulta el repositorio. Va a haber repositorio de este mini curso, como lo estoy haciendo de todos los demás. Así que ahí lo vas a tener. El entorno de desarrollo muy básico, Visual Studio Code y un navegador es todo lo que necesitamos. Puedes utilizar el editor de código que a ti te apetezca. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a construir durante el curso? Pues este mini proyecto, el cual llamé mini librería, me rompí la cabeza. Si viste o leíste el curso de Entiende Puya, pues este proyecto te parecerá muy familiar, son hermanos casi mellizos. Y vamos a leer los requerimientos, ¿no? Descripción, simular un sistema de almacenamiento de libros y cómics. Digo simular entre comillas porque en realidad no vamos a almacenar nada, simplemente vamos a estar creando cositas en el momento. En esta librería vamos a descubrir, conforme avancemos, que se venden libros y se venden cómics. Entonces vamos a poder registrar libros y cómics. Cada uno va a tener sus propiedades. Por ejemplo, los libros tienen título, autor, precio, stock y un ID. Los cómics, igual que los libros, más información sobre los ilustradores y el volumen. Ya sabes tú que hay cómics que tienen un montón de volúmenes, otros que no. Bueno, eso. Otro detalle aquí a resaltar es que los usuarios no pueden modificar ningún valor, es decir, se crea el objeto y ya no puedes moverlo, ¿ok? Funciones. Cada objeto podrá mostrar su información completa. Muy bien, esto es nuestro mini proyecto. Con esto nosotros le vamos a dar un repaso a los conceptos más importantes de la programación orientada a objetos y así sin más comenzamos. Pues hay que prepararnos una carpeta bien fresca que nos ayude a todo esto. Yo voy a crear una carpeta en mi escritorio que se llame Up.js, ¿no? Y esta es la carpeta que voy a abrir en mi editor de código. Voy a abrir una nueva ventana. Le podemos dar Open Folder. Buscamos nuestra carpetita. Up JavaScript. Ahí está. Creamos un archivo index.html. Una estructura básica de HTML. Ahí está. Le cambiamos el título. Así. Y vamos a enlazar un archivo así de JavaScript que se llame up.javascript. Ok. Este es nuestro archivo que vamos a estar trabajando. Si quieres puedes ponerle aquí aprendiendo con JavaScript. Un título nada más. Y creamos el archivo up.javascript. Comprobamos que todo esté funcionando correctamente con un console log. Hola mundo. Además recuerdas de mala educación no hacer el hola mundo. Es como una maldición para los programadores. Y voy a abrir yo esto con el Live Server, que es un plugin que tú puedes instalar desde el propio Visual Studio Code. Aquí está Live Server. Y nada, es algo que nos ayuda a que se esté recargando automáticamente y cosas así. Entonces, pues abres aquí tu proyecto y si no te gusta, pues lo abres normal, ¿no? Nada más abres el HTML en el navegador y listo. Le voy a dar acá a inspeccionar y tenemos el hola fucking mundo. Y ahora sí, primero necesitamos poder tener la posibilidad de crear objetos
del tipo libro según los requerimientos, ¿ok? Y como todos los objetos que tenemos en nuestra casa, estos tuvieron que ser fabricados por alguien, por una empresa o por un artesano o tú mismo. Y precisamente eso es lo que necesitamos definir, de dónde se crearán nuestros objetos. A estas fábricas o líneas de producción de objetos en la PO se le conoce como clases. Una clase nos sirve para definir las características o, mejor dicho, propiedades que tendrán nuestros objetos, características y su comportamiento, que básicamente es qué funciones puede desempeñar nuestro objeto o qué podemos hacer con nuestro objeto. Bueno, pues para definir una de estas clases, nada más déjame, le doy un poquito de zoom a todo esto para que lo voy a dejar en 22. Ahí está, creo que está suficientemente bien. Para definir una clase, vamos a comenzar con escribir la palabra reservada class y enseguida un nombre para nuestra clase. Como esta clase va a servir para crear objetos del tipo libro, pues le podemos poner un bonito nombre en English book y la primera letra debe de comenzar con mayúscula. Esto no te va a afectar en nada si tú lo defines así en tu programa, pero todo güey o toda persona, perdón, que quiera que vaya a leer tu código, espera ver que las clases estén nombradas con una letra mayúscula al principio. Y ya si tiene palabras compuestas, pues simplemente vas escribiendo el inicio de cada palabra con una mayúscula. ¿Ok? Eso sería lo básico para crear clases. Y a partir de este momento tenemos una fábrica que nos permitiría crear un objeto del tipo book. Sin embargo, esta fábrica pues no tiene herramientas, no podemos hacer que nuestros objetos hagan nada. Entonces, pues bueno, nada más vamos a probarlo para que veas que está funcionando. Vamos a crear una variable, más bien, esta va a ser una constante, pero podría ser una variable tranquilamente. Y vamos a decir, a esta constante le vamos a asignar lo que es un nuevo objeto book o va a ser un nuevo objeto book. Cuando nosotros hablamos de crear objetos partiendo de una clase, estamos hablando de instancia. Estamos haciendo una instancia de nuestra clase book llamada book1, ¿ok? Si le hacemos un console log a esta constante en nuestro navegador, vamos a ver que efectivamente, le voy a poner un poquito de zoom que efectivamente nos dice que esto es un objeto de nuestra clase book. Ahí está, simplemente pues no hay nada. Y todo esto que te aparece es porque JavaScript es un lenguaje orientado a objetos basado en prototipos. Y es algo que no vamos a explicar en este curso, pero si te interesa, pues puedes ahondar más en el tema, solo para que lo vayas sabiendo. Está basado en prototipos. Entonces, básicamente todo objeto aquí parte de un prototipo. Y pues por eso se hace todo este cochinero que tienes aquí, que en realidad pues son utilidades que tienen estos prototipos. Pero bueno, JavaScript ha ido adaptando su sintaxis para que nosotros podamos crear clases de manera más convencional, como se hace en el resto de lenguajes. Entonces, básicamente esto es azúcar sintáctica. Antes se hacía diferente, o lo puedes hacer diferente, de hecho todavía se sigue usando la otra forma, pero esta es la forma convencional que vas a encontrar en la mayoría de los lenguajes. Bien, nuestra fábrica está vacía, no tiene las herramientas necesarias para construir el objeto ni para hacerlo funcionar. Así que aquí comenzamos con lo que se conoce como el proceso de abstracción. Te lo recuerdo porque estoy seguro que ya sabes la teoría en este punto, ¿verdad? La programación orientada a objetos tiene 4 pilares: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. ¿La abstracción en qué consiste? Significa que vamos a eliminar los detalles innecesarios para solo enfocarnos en los aspectos que son relevantes para nuestro sistema. Entonces, si tú tomas un libro de la vida real, vas a darte cuenta que ese libro tiene un montón de propiedades que en este punto no estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Ya tenemos nuestra clase book. Y en los requerimientos nos dice que solamente queremos el título, el autor, el precio, cuántas existencias tenemos, es decir, el stock y un ID. Todo lo demás que tiene un objeto libro que tú puedes tomar con tus propias manos
no nos interesa, entonces lo vamos a abstraer. ¿Cuáles son esas características o alguna de esas características? Por ejemplo, la portada no nos interesa el número de hojas, ni la editorial, ni la fecha de publicación, no nos interesa todo eso. Entonces lo abstraemos y ya por fin metemos solamente a nuestra clase las características que sí nos interesan, como el título, el autor, el precio, el stock y el ID. Entonces vamos a definir nuestras características. Por ejemplo, podríamos hacerlo simplemente así para comenzar. Siempre escribir código en English va a ser lo mejor, y a veces inevitablemente va a ser en Spanglish. A estas características que van a distinguir a nuestro objeto del tipo Vogue, en realidad pues simplemente se le conoce como propiedades, o también lo vas a encontrar como atributos. Para que realmente esto funcione necesitamos definir estas propiedades dentro de algo llamado método constructor. Y el constructor es una función especial que se manda a llamar automáticamente cuando nosotros instanciamos un objeto. Vamos a comprobarlo, simplemente así, voy a comentarlo de acá de arriba para que no nos tire ningún error. Y chécate, console log oli soy el constructor, ¿ok? Y mira, vamos acá, y mira, se llama, o sea, nuestro código, pum, crea la clase y todo eso. Aquí se instancia y antes de que se termine de crear nuestro objeto, si te fijas es antes de que se termine de instanciar, se manda a llamar automáticamente el constructor, porque yo en ningún momento lo estoy mandando a llamar. ¿Sabes qué? Constructor, ejecútate, nada de eso. Se manda a llamar automáticamente al momento de la instancia. Básicamente porque el constructor nos debe de ayudar a construir nuestro objeto. Y para ayudarnos a construir nuestro objeto debemos de pasarle los valores a las propiedades de nuestro objeto. Entonces, el constructor recibe los parámetros que podrían ser T, A, por ejemplo así. T de title, A de autor, P de precio, S de stock y de ID, ¿no? Estos son solamente los parámetros y aquí vamos a definir las propiedades. Para hacer esto simplemente sígueme porque se va a poner medio rara la cosa. Necesitas usar la palabra dist y aquí sí va a ser la propiedad real. Por ejemplo, dist title, para no meternos en problemas con simplemente una letra, así no se deberían de definir las variables, y le vamos a asignar la T, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo para el resto de autor, disautor, le asignamos la A, disprecio, le asignamos el price y la P, stock y ID, y le asignamos la S y la I. Entonces aquí sí ya le estaríamos pasando los valores que nosotros le pasemos a estos parámetros como argumentos a estas propiedades. ¿Cómo le pasamos valores al constructor? Pues entre los paréntesis de la instancia. Básicamente ahí debería de ir nuestro título, que sería, no sé, se me viene a la cabeza caballos desbocados. Ese sería el título de Yukio Mishima. Vamos a ponerle un precio, 200.50, y vamos a ponerle un stock. Tenemos 100 unidades de este libro y un ID. Le voy a poner el 1 porque es nuestro primer libro. Ahora sí, cada uno de estos argumentos los va a recibir nuestros parámetros acá arriba, y estos parámetros van a ser asignados a estas propiedades. ¿Ok? Entonces, realmente lo que se hace aquí es que uno le da el mismo nombre a los parámetros que a las propiedades. Así que para que no sea tan revoltoso o para no estar creando variables diferentes, pues simplemente hacemos esto. De todas formas, las propiedades las vas a distinguir gracias a la palabra this, que en un momento estaremos hablando de this. En este punto, ahora sí veremos que ya podemos construir nuestro objeto. Bueno, más bien ya veremos construido nuestro objeto en la terminal. Vamos a ver si es cierto. Lo instancia, el constructor viene y lo construye. Básicamente le asigna los valores a las propiedades y listo, ya vamos a tener acá todo. Y title is not defined. Cierto, nos hizo falta cambiar acá arriba. Se me chispoteó. Price, stock y un ID. Listo, cargamos y ahí lo tenemos.
Viene el constructor, se ejecuta, construye nuestro objeto y aquí tenemos un libro con el título Caballos Desbocados, el autor Yukio Mishima, el precio, el stock y el ID correspondiente. ¡Tarán! Hasta aquí, todo bien, todo sin pedos. Ahora, aquí estamos imprimiendo o mandando a imprimir el objeto completo. ¿Cómo podemos acceder a cada una de estas propiedades por separado? Pues básicamente vamos a usar la sintaxis de punto, que podría ser así un console log, book1 punto y la propiedad que tú quieras. Por ejemplo, el autor, ¿no? Está. Voy a comentar el de acá de abajo y ¡tarán! Ok, entonces así es como se accede. También puedes usar la sintaxis de corchetes, que es como si fuera un arreglo, comillas, y la propiedad que vayas a querer imprimir. Y aquí está la de sintaxis de punto y la de sintaxis de corchetes. También en este punto ya podríamos modificar los valores. Por ejemplo, vamos a imprimir el autor aquí arriba y luego lo vamos a modificar. Le vamos a poner que el autor en realidad es Judebs. Y vamos a volver a imprimir el autor. Entonces al principio es el autor original, luego nos imprime el título y luego nos imprime el nuevo autor. Que de hecho, si nos vamos a los requerimientos, esto es algo que no deberíamos de poder hacer. Los usuarios no podrían modificar ningún valor. Porque de hecho es peligroso que los usuarios tengan permiso, ya lo estaremos explicando más adelante. Entonces en este punto ya tenemos las propiedades que queremos tener para nuestros libros. En este punto, ¿qué nos haría falta? Pues la función para que cada objeto pueda mostrar su información completa. Así que además de el método constructor, existe la posibilidad de que nosotros podamos crear nuestros propios métodos. ¿Y qué es un método? Un método no es más que una función definida dentro de una clase, es decir, una función asociada a un tipo de objeto. Esto es lo que nos permite darle un comportamiento o funcionalidad a nuestros objetos. Así que podríamos definir una función o un método llamado getInfo para obtener información. Y simplemente vamos a imprimir algo aquí, ¿no? Console.log. Aquí está toda la información, ¿no? Solamente de momento. ¿Y cómo accedemos a este método? Aquí sí se usa únicamente la sintaxis de punto, por ejemplo. En vez de imprimir una propiedad, vamos a mandar llamar un método. Entonces ya no es simplemente una variable, es una sintaxis de función con los paréntesis. Y si tuviéramos parámetros, pues aquí los pasaríamos como argumentos. Y ya está. Vamos a ver que efectivamente se esté imprimiendo. Aquí está toda la información. Y este undefined pues es una cosa que se imprime siempre, que no retorna nada a tu función. Así que bueno, de momento así se accede. Vamos a terminar de meterle la información que realmente queremos que nos muestre. Para esto yo voy a crear una variable llamada info y en formato de string template, que es con estas comillas, pues voy a empezar a ingresar los atributos o las propiedades. Por ejemplo, el título va a ser igual a, y aquí simplemente signo de pesos, llaves, this title. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo con el resto de propiedades. Por ejemplo, el autor, this autor. Aquí ya tú le puedes dar el formato que tú quieras. Realmente no nos vamos a esmerar tanto en esto. Simplemente hay que imprimir toda la información. Sí. Ups, creo que borré una de las comillas. Ahí está. Y nada, simplemente ve haciendo lo mismo con cada una de las propiedades. Autor, precio, price, existencias, stock y un ID, ¿no? Y listo. Tenemos una variable con la información y lo único que vamos a hacer es pues mandar a imprimir esa información acá en la terminal. ¿Ok? Vamos a ver cómo luce. Y ahí está, título, caballo desbocados, autor undefined, me faltó la H. Y de hecho me faltó ponerle aquí dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos y dos puntos. Vamos a ver de nuevo.
Título: Caballeros Desbocados, autor Yukio Mishima, precio. Aquí ya lo que estamos haciendo es simular que una persona llega a nuestra librería y quiere consultar la información de un libro. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer operaciones dentro de nuestro método, pues sí podríamos hacerlo tranquilamente. Por ejemplo, si this stock es mayor a 0, podríamos meter concatenarle a nuestra variable info existencias, y lo que hicimos aquí arriba, de hecho lo voy a quitar de acá, ¿sí? Así lo voy a dejar. Existencias ¿no? Y si no hay existencias, pues le concatenamos otra cosa, por ejemplo, no disponible. No hay existencias, pues es igual a no disponible. Y vamos a ver, existe, aquí me hizo falta un espacio, ahí está, y la comilla, la coma aquí para que se separen, y ahí está, ¿no? Existencia 100, pero si a nuestro objeto en nuestra instancia le cambiamos a 0, vamos a poder ver que dice no disponible. Y ahora sí, ya escribimos mucho la palabra this y no sabemos qué onda. Bueno, la palabra reservada this simplemente hace referencia al objeto que está ejecutando el código en cuestión. Por ejemplo, si nuestro objeto book1 está mandando a llamar a getinfo, pues el código viene acá arriba y this es como si estuviéramos haciendo esto. Book1, 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 book1. O sea, this hace referencia al objeto y pues ve los valores que tiene asignado nuestro objeto y juega con ellos, básicamente. Es la forma que se usa en la programación orientada a objetos para que una misma clase pueda estar siendo ejecutada por diferentes objetos. Podríamos crear una segunda instancia aquí con book2 y simplemente vamos a poner aquí algo aleatorio. Otro autor, otro precio, otras existencias y la ID número 2. Entonces, cada uno de nuestros objetos va a mandar llamar a getinfo. Y si te fijas, pues cada uno se ejecuta nos imprime la información de cada uno respectivamente, porque en este punto this hace referencia a book1. Y cuando ya pasa de imprimir toda la información, pues en este punto this hace referencia a book2. Y bien, vayamos a revisar los requerimientos y podríamos continuar con el tema de los cómics, pero realmente creo que lo ideal sería impedirle a los usuarios de una vez que no puedan modificar ningún valor, porque como ya te lo demostré antes, podemos acceder a cada una de las propiedades y por ejemplo un usuario con alta malicia podría venir acá, agarrar el precio y asignarle un valor que a nosotros nos interesaría vender nuestro libro por 0. Entonces hay que impedir que los usuarios puedan hacer eso con nuestros libros. Para esto vamos a venir a ver el tema del encapsulamiento. Encapsular es ocultar los detalles que no son relevantes para el exterior de nuestra clase. Consiste en agrupar propiedades y métodos de manera que el acceso está restringido desde fuera de nuestra clase, ¿ok? Básicamente se trata de que nosotros no podamos modificar las propiedades desde acá afuera, desde fuera de la clase, sino que todas estas operaciones que consten o se necesiten de modificar cosas o de leer cosas, como lo estamos haciendo aquí con el método get, pues se haga desde adentro de la clase, ¿ok? Y no desde afuera. Esto pues para que solamente las personas que tienen acceso al conocimiento del código puedan ejecutar estos métodos. O si vienen programadores después a leer tu código, pues que sepan que algunas cosas las tienes como privadas y otras como públicas y así ellos saben a qué parte del código no deberían de meterse a modificar alguna propiedad y ese tipo de cosas. Y de otro modo, pues al usuario final simplemente le entregamos las funciones que a él realmente le interesan. A un usuario lo único que le interesa es pues poder consultar la información de los libros y san se acabó. No deberían de tener acceso a todo lo demás, no les interesa de hecho, pero pues un usuario que le sepa el sistema o le sepa el código podría aprovecharse de estos bugs de darles acceso a un poquito de más.
Entonces, para convertir en propiedades privadas o públicas, los lenguajes de programación comúnmente nos proporcionan palabras reservadas como private y public, pero esto en JavaScript no existe, ¿ok? Porque en JavaScript nada es normal. Pero bueno, todo ha ido mejorando y nos dan un poquito más de azúcar sintáctica y nos proporcionan el signo del numeral para poder decir que una propiedad es privada. La convención antiguamente, cuando no existían propiedades privadas y lo tenías que forzar todo, era poner un guión bajo. Pero bueno, los desarrolladores de JavaScript dijeron, no, va a ser un signo del numeral o almohadilla o gato, como tú conozcas este símbolo. Y con esto ya estamos indicando que nuestra propiedad es privada. Voy a comentar un poquito del código que tenemos acá abajo para que no nos esté haciendo tanto ruido. Y entonces, ahora cuando yo venga acá y quiera, por ejemplo, acceder a la propiedad title, vamos a hacerlo así, ¿qué va a pasar? Nos va a decir que nuestra propiedad title debe de estar declarada dentro de no sé qué. Y la verdad, no me preguntes cómo, por qué pasa esto, pero la forma de quitar este error es definiendo la propiedad por fuera del constructor. ¿Ok? Entonces ahí está. Y cuando nosotros queramos acceder de manera normal a esta propiedad title, pues no existe, no va a existir. Ya ni siquiera está nombrada de manera normal. Ya tenemos el signo del numeral. Y si la mandamos llamar con el signo del numeral, pues nos va a decir que no. ¿Ok? O sea, ya no nos está dando acceso. Hasta aquí todo bien. Vamos a hacer console log de nuestro objeto como tal. Y como ves, aquí sí nos imprime todo el objeto y podemos ver el autor, el ID, el precio y un title ya como tal, así con la propiedad con el signo del numeral. Pero como ya viste, no nos da acceso por sí solo a title, ¿eh? Hasta nos da error completamente. Entonces, esto está bien, es justamente lo que queremos. Y ahora, vamos a usar la propiedad title, pero sin el signo del numeral y vamos a asignarle otro valor, ¿ok? Hola mundo, así se va a llamar este libro, hola mundo. Y vamos a imprimir luego nuestro objeto. ¿Qué es lo que está pasando en este punto? Pues que la propiedad title, que no tiene el signo del numeral, pues como tal ya es una propiedad diferente de nuestra propiedad privada. Es decir, tenemos dos propiedades llamadas igual, pero una es privada y la otra es pública. Y entonces, ¿cómo podríamos dar acceso en caso de que queramos dar acceso a title? ¿Cómo podríamos dar acceso a una propiedad privada? Porque de pronto no queremos dar acceso a que se modifiquen los valores, pero sí queremos dar acceso a que el usuario pueda acceder a cada uno por separado o no sé, hacer alguna operación extra. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues para esto existen los getters y setters, ¿ok? Getters y setters. O getters y setters. Que básicamente get de obtener, es decir, de leer, y set de setear o de asignar valores, ¿no? Nuevos valores, ¿no? Uno es para la lectura y el otro es para la escritura. Vamos a hacer un get para, por ejemplo, el title y simplemente se antepone la palabra reservada get y luego el nombre de la propiedad a la que le queremos dar acceso al usuario. Y vamos a hacer esto. Return this y retornamos la propiedad privada. Entonces retornamos la propiedad privada y acá ¿cómo la mandamos llamar? Pues simplemente de manera normal, ¿no? Console.log y vamos a hacer book1 title. Pero vamos a comentar esto de momento para que no nos mueva el tapete y vamos a ver. Y ahí está, caballos desbocados. En este punto, si tú te fijas, title, la propiedad pública, ya está sincronizada con la propiedad privada, ya tienen el mismo valor, cosa que antes no pasaba, cuando era una pública y la otra era privada. Ahora las dos están sincronizadas y tal cual, si te fijas nada más agregamos acá como una funcioncita y acá mandamos llamar la propiedad sin el signo del numeral. Ahora, ¿esto ya nos permite modificar el valor? No, porque estamos haciendo un get solamente de lectura. Nos haría falta escribir o hacer un setter.
Vamos a ver. Y como te fijas, yo acá arriba estoy modificando el valor, pero ese cambio no tiene ninguna repercusión. No le estamos dando acceso al usuario a que pueda modificar la propiedad title. Y eso está Gucci. Es justamente lo que queríamos. Vamos haciendo el setter, que básicamente es lo mismo. Set title. Y como es un set, bueno, de escribir, de cambiar el valor, necesitamos pues pasarle el nuevo title. Entonces vamos a pasar un nuevo title y esto se lo vamos a asignar a la propiedad privada title. Y así es como vamos a modificar el valor actual por el nuevo valor. Entonces ya en este punto, este código sí debería de funcionar, esta línea, y acá ya nos debería de imprimir el nuevo valor. Guardamos. Y ¡tarán! Todo bien, todo sin pedos. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a convertir todas nuestras propiedades a propiedades privadas porque realmente todas son datos sensibles que no nos gustaría que el usuario normal, común y corriente, venga y nos modifique. Imagínate, nos cambian el autor, el precio, las existencias, se hace un desmadre en nuestra librería. Entonces todas las vamos a convertir a privadas. Las definimos acá arriba. Repito, la verdad esto todavía está medio verde. Yo intenté buscar información y no hay mucha todavía en internet. Así que pues esta fue la forma que yo encontré de solventar esos errorcillos que aparecen al principio que te mostré, que aparecían las letras rojas. Ok, pues así fue como le hice. Entonces acá cambiamos todo a privado también. Y en este punto, ¿qué ha pasado con nuestra función getInfo? Pues como ves, nos imprime puro undefined porque no estamos usando la propiedad privada. Y de el título, ahí sí está bien porque ahí sí le estamos dando, está utilizando el getter. Entonces el título es la única propiedad que tiene su get. Getinfo efectivamente sí está tomando ese título, pero todo lo demás pues está como undefined. Entonces pues aquí lo único que vamos a hacer es crear los getters para el resto de propiedades, pero no le vamos a dar setters. Entonces así el usuario podrá leer, pero no podrá modificar. Entonces el autor, título, autor, el stock, stock, el price y el ID. Y ahí está. Todo bien, todo sin problemas. Esta es una opción o simplemente como getInfo está dentro de nuestra clase, pues la función, el método como tal tiene acceso a estas propiedades privadas. Así que la otra opción sería simplemente hacer esto y debería de funcionar. Ahí está. Recargamos para que veas que no es tranza. Entonces puedes usarlo con la sintaxis de propiedades públicas siempre y cuando definas sus respectivos get, ok, para cada una de las propiedades, o simplemente puedes darle con la sintaxis de propiedad privada. Como el método se encuentra dentro de la clase, pues este método sí tiene acceso a las propiedades, ok. Entonces, como tú quieras, yo te doy las dos opciones. Entonces, recapitulando, por medio del encapsulamiento podemos ocultar detalles que no son relevantes para el usuario final. Pasemos al siguiente tema, que sería poder crear cómics, porque ya tenemos un libro, ya tenemos el tema de los libros cubierto completamente, ya tenemos sus propiedades, ya podemos crear libros, los usuarios ya no pueden modificar ningún valor y tenemos una función que muestra toda su información. Así que lo único que nos faltan son los cómics y nos dice, es exactamente la misma información que la de los libros, más información de los ilustradores y el volumen. Y en este punto tú te podrías estar imaginando, ok, pues muy fácil, vengo, copio la clase book y me creo una clase que se llame comic. Ya tiene las propiedades que necesitamos, simplemente le agregamos dos propiedades más, illustrators y volumen. Y todo bien padre, ¿no? Todo bien rápido, ya casi acabamos. Pero no, para este tema, lo chido sería utilizar el concepto de herencia, porque si no, tu código, tu sistema va a estar basado en un copy-paste que se va a hacer insostenible a lo largo del tiempo, güey. O sea, ahorita son dos clases pedorras, pero los sistemas no son así, los sistemas son más complejos.
Si tu forma de escribir código se basa en copiar y pegar, pues estamos jodidos todos los demás programadores, tú y tu jefe y tu emprendimiento o lo que sea. Entonces no hagas eso, usa la herencia, la cual nos permite crear clases, hijas o subclases que heredan propiedades y métodos de una clase padre o superclase con la intención de tener objetos más especializados. Como en este caso, podríamos decir que nuestro libro es un objeto más general y partiendo de ahí podemos crear objetos más especializados como cómic, como revistas, como cuentos, no sé. Entonces, pues sí vamos a crear una clase cómic, pero vamos a hacer que esa clase cómic herede de la clase book. Entonces, cuando hablamos de herencia, estamos hablando básicamente de extender. Estamos hablando de que, ¿sabes qué? Quiero que mi clase cómic extienda toda su funcionalidad partiendo de la clase book. Aquí me equivoqué, le puse libro en vez de book. Pero entonces absorbemos toda esta información que ya tenemos en book, la hereda automáticamente cómic y ya podemos empezar a trabajar en lo nuevo de cómic. ¿Ok? Entonces, voy a borrar todo esto que no lo necesitamos. Simplemente las nuevas propiedades las vamos a dejar. Esto no lo necesitamos así tal cual no, pero nos vamos a encargar de definir las propiedades de ilustradores y del volumen. ¿Okay? Está, esto ya lo voy a borrar. El método getInfo sí lo vamos a necesitar, pero más adelante. Ahorita sí lo vamos a dejar. Y esto de los getters y setters, pues bueno, si lo necesitamos ahorita los creamos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Simplemente voy a usar la palabra reservada extends, que nos dice, ok, tu clase comic va a heredar de la clase book. Y en este punto, la clase book se convierte en nuestra clase superclase o padre, y la clase comic se convierte en una clase hija o subclase de book. ¿Ok? Em, Ok, ¿cómo podemos comenzar? Pues para empezar voy a quitar las propiedades, las voy a comentar de momento, las nuevas propiedades, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es que necesitamos, bueno, vamos a crear una instancia de la clase comic, const comic 1 igual a una nueva instancia de la clase comic. Vamos a ver qué sucede aquí, voy a hacer un console log. Y nos dice que tenemos un token. Ay, caray. Borré acá arriba sin querer. Ok, ya está. Y mira, nos está dando error porque deberíamos de tener que llamar al constructor de la clase super. Porque el constructor de la clase super, del cual estamos heredando, espera recibir sus respectivas propiedades. Entonces necesitamos pasar esos valores. ¿Cómo hacemos esto? ¿Tenemos que copiar todo el constructor? No, simplemente vamos a ejecutar un método especial llamado super, el cual va a recibir el título, el autor, que nosotros estamos pasando aquí, ¿no? Estos valores, y ya la clase, el método super se va a encargar de asignarlos pues correspondientemente, ya que los estamos pasando en el orden que deben de ir los parámetros, así que todo bien. Y en este punto ya se quita el error. Vamos a comentar hola, soy el constructor. Ya me harto. Y ahí está, ¿no? Pero pues todo está como undefined porque de hecho en comic no le estamos pasando ningún valor. Así que vamos a hacer esto. Batman, la broma asesina de Killing Joke. Vamos a hacerlo así resumidamente. El autor, simplemente le voy a poner autor. Un precio, le voy a poner 155.00 y hay 50 existencias y nuestro ID número 1 porque es nuestro primer cómic. Entonces todas estas propiedades las toma el constructor super de nuestra clase Vogue y tarán, todo bien, todo sin pedos. Como puedes ver, o sea, hemos ahorrado un montón de escritura de código. Simplemente esto sería lo que realmente tenemos escrito en nuestra clase cómic.
esto nada más, y ya hemos creado un objeto nuevo. Nos hace falta pues asignarle las propiedades nuevas, ¿ok? Estas simplemente las vamos a definir de manera normal, aquí abajito y aquí arribita, ¿no? Después de todo. Entonces las tenemos definidas acá arriba en el constructor como parámetros y acá como propiedades. Y ya nada más nos encargamos de pasar los nuevos valores. Los ilustradores puede ser uno o varios, así que yo lo voy a pasar en formato de array y le voy a poner así, ¿no? Ilustrador 1, ilus 2. Y el volumen, pues creo que este cómic solamente tiene un volumen, pero vamos a suponer que tiene 5. Recargamos y vemos que ya están nuestras nuevas propiedades ahí con sus respectivos valores. Y listo, ya tenemos nuestro objeto cómic, nuestra primera instancia completada. Si nosotros ejecutamos el método getInfo, no necesitamos definirlo aquí porque ya viene heredado de nuestra clase padre. Así que vamos a imprimirlo, vamos a imprimir su información.getInfo. ¿Estamos retornando o qué estamos haciendo? Ya es un console log, así que no necesitamos imprimir. Y tarán, título Batman de Killing Joe, el autor, el precio, el ID undefined. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque le dejé como propiedad pública y no le puse un getter. Ok, ya está, ahora sí, todo bien. ¿Listo? Me dice que no está disponible porque las existencias son... Aquí me está dando error porque tengo la palabra, el nombre de la constante en lugar de tener this. Y además está como propiedad pública y no tenemos getters. Así que vamos a cambiar esto. Y creo que ya. Y ahí está, existencia 50, todo bien. Em, y ya está, mira qué tan fácil ha sido copiarnos de todo el código que ya teníamos y reutilizarlo. Es muy, muy fácil y además agregar las cositas nuevas y chan chan. Pero ¿qué pasa aquí? Que no nos está mostrando toda la información. Nos hace falta aquí los ilustradores y nos hacen falta el volumen. Entonces, ¿esto por qué pasa? Pues porque estamos utilizando el método getInfo que está hecho para los libros y los libros no tienen la propiedad de ilustradores y tampoco tienen la propiedad de volumen. Aquí es donde entramos al siguiente concepto que es el concepto de polimorfismo y es el último pilar y se refiere a la capacidad de que una misma función o un mismo método pueda ejecutarse de diferentes formas u obtener diferentes resultados. Esto es gracias a la herencia. Nosotros heredamos métodos, hacemos que ese método de la clase super funcione diferente en la clase, en la subclase. Así que vamos a ver cómo hacer esto. Y básicamente se trata de redefinir o redeclarar el método getInfo y hacer que retorne o que haga lo que nosotros queremos que haga para este objeto en específico. Que por ejemplo, ahorita nada más vamos a hacer un console.log y vamos a ponerle aquí polimorfismo. Y ahora que se ejecuta el método, nos va a mostrar simplemente polimorfismo. ¿Por qué? Porque este método ya está sobreescribiendo el método de la clase padre, ya nos está tomando en cuenta. ¿Queremos que la tome en cuenta? Vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos la palabra super y el método getInfo de nuestra clase super. Entonces, ahora sí nos imprime todo, tomando en cuenta el código que ya teníamos hecho acá arriba, es decir, no lo vamos a tener que venir y copiar acá abajo, no, lo mandamos llamar desde el super, el método que queremos ejecutar, y se ejecuta y luego lo que nosotros queramos que haga en específico. Esto es polimorfismo en estado puro. Entonces vamos a hacer lo siguiente, una forma de que nosotros podamos concatenarle el resto a la información que ya tenemos en info. Podría ser algo así. Ilustradores. Es simplemente lo que hemos venido haciendo, pero vamos a convertir these illustrators, como es un arreglo, lo vamos a convertir a string. To string, creo que sí es así. To string. Aquí, bueno, me hace falta esto. Ahí está. Y el volumen, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, volumen
this volumen. Pero acuérdense que estamos hablando de propiedades privadas, vol, y el ilustrador también. Así que lo hacemos con la sintaxis de propiedad privada o le agregamos un getter. Y entonces simplemente pues mandamos a imprimir esta información, ¿no? Console.log, console.log info. Vamos a ver. Y ahí está. Mandamos a imprimir lo de la información del método super y luego nuestra propia información que tenemos aquí. Y voilà. Y listo, devs. Hemos visto ya los 4 pilares de la programación orientada a objetos con código y también hemos escrito un montón de código, como puedes ver, y repasado conceptos básicos como propiedades privadas, clases, métodos. Bueno, aquí te dejo como un resumen de todo lo que vimos a lo largo del mini curso y espero que te haya gustado y más que nada que te haya servido. Déjame saber en los comentarios de qué más te gustaría que hiciera contenido que tenga que ver con programación. Los leo todos, incluso a las escorias que solo se quejan. Y recuerden, síganme en mis redes sociales para subirme la moral, aunque sea un poquito. Y recuerden, hacemos streams todos los viernes en YouTube y también andamos al 100 en Twitch, así que follow me. Si quieres aprender más de JavaScript, te dejo un video por acá. Y si quieres aprender algo como React, te dejo otro video por acá. Te espero en el próximo video y adiós mundo.